Nada, yo lo primero que quería era agradecer muchísimo, de verdad, a Alicia de Blas, a Ana Contreras y a todo el equipo organizador de estas jornadas que nos haya querido invitar y a todos los que estáis ahora presentes y también los que estáis en conexión online. Muchísimas gracias, de verdad. Y Marta, si quieres tú. Vale. Bueno, buenos días a todos. Yo reitero nuestro agradecimiento al equipo organizador de estas jornadas, porque para nosotros es un honor participar en ellas, por la temática y también porque son en la RESAD, y la RESAD ha sido el sitio o la casa donde desarrollamos nuestra enseñanza durante más o menos 30 años, cada una, tanto Elena como yo. 30 y 30, 60. Más o menos. Pero no son sumables. No son sumables, claro. Bueno, las dos estamos ahora jubiladas. Yo acabo de jubilarme hace poco y entonces, bueno, pues realmente no, me apetecía mucho venir aquí. Y quería lo primero presentar a Marta. Cuando Ana Contreras me llamó, me dijo, es que Marta es la madre, no solamente es madre de los hijos, sino que es la madre de muchas generaciones de actores que han estudiado en la RESAD, también fuera de la RESAD, es la madre de un método de creación y de enseñanza, de expresión corporal, y empezó a enumerar todas las madres que era. Y realmente yo estoy de acuerdo porque Marta en los años 70, 80 abrió las puertas al ámbito teatral a una cosa que empezaba a funcionar, que era algo desconocido, que es el teatro de movimiento. También abrió una puerta en el ámbito de la educación física, que en ese momento no era una carrera universitaria y ahora sí lo es. Y como sabéis, en la educación física existe esta disciplina de la expresión corporal que en ese momento no existía. Y también al ámbito de la psicomotricidad. Y desde esos años hasta ahora, siempre hemos estado trabajando juntas en una estrecha relación. Claro, ella es mi madre, yo soy su hija. Y ahí hay un tipo de relación filial, pero también una relación artística y profesional. Y me gustaría que entre las dos ahora fuéramos haciendo como un pasaje, explicando desde ese momento hasta ahora un poco algunas cosas para poder entender cómo es esta relación también con este hermoso título que es Maternidades. Y antes de dar la palabra a Marta, hay una cosa que es muy llamativa, que es que cuando Marta empezó a trabajar en Madrid, que nosotras venimos de Uruguay, enseguida la gente empezó a decir el método de Marta, el sello de Marta, hablaban de tu método, ¿no? Y realmente a mí me gustaría que explicaras un poco, porque tú no eras consciente de estar haciendo un método ni nada, estabas dando clase y trabajando. Entonces, que explicaras un poco por qué se podía percibir como método. Vale, bueno, aquí veo, perdón, esto es otra cosa que no tiene nada que ver, que todo el mundo está pidiendo por favor que desconecten los micros, los que no hablan, porque parece que hay muchos ruidos, y lo han dicho por favor y por favor varias veces. Entonces, bueno, ahora vuelvo a retomar.
tal vez ese sello propio que se dice que tienen nuestros trabajos se debe a cómo se fue generando la metodología. Desde hace 50 años que los conté, estamos en España y nuestra labor en el ámbito del arte del movimiento ha sido constante y también en constante evolución. Y hemos pasado de la parte pedagógica a la plasmación de nuestros trabajos en el escenario. Claro, para crear una metodología o para crearla, hubo que profundizar en todos los conocimientos, ir diseccionando cada factor expresivo hasta encontrar los elementos que cada factor abarca o contiene y convertirlos en herramientas de trabajo. Yo creo que lo más importante para un proceso no con ejercicios, no ejercicios de tal o de cual, sino buscar un todo coherente desde el punto de vista didáctico, que fuese desde la propiocepción y de la conciencia del cuerpo y del movimiento al campo de la expresividad, en un pasaje muy progresivo y creativo. Yo creo que la originalidad del trabajo está en este trabajo con procesos que permite que los alumnos descubran cosas por sí mismos y aparte de eso puedan elaborar su propio lenguaje para ir conectando con sus propios sentimientos, su propia subjetividad y bueno, en eso pienso yo que ahí puede estar la originalidad. Sí, yo estoy de acuerdo porque es un trabajo, lo que los conocéis, que es didáctico en sí mismo. Es un trabajo que reúne todos los elementos de la pedagogía. Y la labor del profesor es fundamental porque el profesor tiene que conducir al alumno a vivir, a buscar, a entender que tiene que estar activo y buscar, lo que tú dijiste antes, ¿no? Entonces, en ese proceso se fueron formulando cada vez ideas más claras con la finalidad de aclarárselo a la persona que estaba trabajando, no porque sí, sino conceptos, terminologías, procedimientos, y allí enseguida se necesitó recopilar todos esos fundamentos teóricos y empezaron las primeras publicaciones, ¿no? Que fue en 1970 el primer libro. Sí, bueno, a medida que yo fui sistematizando el trabajo y viendo cuáles eran los conceptos, los principios en los que se basaba, he publicado la fundamentación teórica de este trabajo. Y más adelante se fue incrementando la metodología con la aportación, bueno, de Elena, que siempre estuvo a mi lado, y de Rafael Ruiz, que han desarrollado también una labor investigativa muy importante, profundizando y aclarando muchos conceptos, tanto en lo pedagógico como en lo artístico. Podemos ver, si quieres, creo que están ahí algunas de las publicaciones. Sí.
Pero había un librito que es muy curioso, que es el diseño curricular de la asignatura de expresión corporal, porque a Marta, el Ministerio de Educación y Ciencia en su momento le encargó a Marta y a Leonardo Rivero que hicieran el diseño curricular de la asignatura de expresión corporal. Después se siguió trabajando en las programaciones, en todo lo que son los programas de oposiciones, bueno, todo esto, ¿no? Y ahora, Marta, ¿me oís bien? A mí me gustaría ahora que explicaras un poco el origen del método, los antecedentes y cómo tú empezaste a estudiar con la maestra Bayertal en Uruguay, antes de la etapa española, que ha sido la mayor, pues en Uruguay. Sí que ahí me gustaría dar una pequeña visión de yo, niña, porque para explicar un poco cómo luego fue cambiando nuestra relación, ¿no? Pero cuando tú empezaste a estudiar, yo todavía no existía. Pero en cuanto empecé a tener uso de razón, sí que tengo imágenes muy nítidas, más nítidas quizás que las que tengo de ayer, ¿no? Pero que era como yo a gatas, la posición de gateo famosa, para empezar el trabajo, entrando en una sala diáfana con un tamborcillo y con unos huesos humanos y además de verdad, que luego, eso no lo sabía, pero para estudiar anatomía. Y también recuerdo el ambiente teatral que había a mi alrededor, porque en Montevideo pues había muchos directores y actores españoles que habían tenido que emigrar en la época de la guerra, y entonces mi tío, que es tu hermano, era tu hermano, era director de teatro, y recuerdo los ensayos, los estrenos, y una cosa muy, muy impresionante para mí son los recuerdos de las muestras de tu maestra, la señora Bayertal, que era una señora con muchísima personalidad y que daba un poco de, bueno, a mí me daba miedo, ¿no? Y sus espectáculos eran completamente como esotéricos, con cuerpos completamente distintos, una cosa muy, muy extraña que... ¡Qué bonito! Extraño. Realmente quedó como muy extraño. Bueno, yo me formé en la Escuela Bayertal de Montevideo, y entiendo que de pequeña te diera un poco de miedo esta señora, porque era una mujer muy singular, estupenda profesora, maravillosa, pero cuando yo entré en su escuela, que también tendría unos 12 años, me produjo una especie de fascinación y al mismo tiempo un poco de temor, que bueno, por supuesto, cuando la fui conociendo, eso se fue quitando, ¿no? Ella provenía de la escuela germana del movimiento creativo o danza libre de las primeras décadas del siglo XX, y fue alumna directa de Rudolf Laban, de Rudolf Bode, y también indirectamente de Dalcroze. Entonces, todo ese movimiento creativo, expresionista, de alguna manera fueron mis antecesores, que fueron transmitidos hacia mí por Bayertal y Dore Hoyle.
del legado que recibí de Bayertal, destaco que era, aparte de una persona muy, muy peculiar, llevaba la educación corporal hacia realmente un trabajo introspectivo, psicofísico. No era un trabajo solamente físico. Y a mí todo esto me llamó la atención porque siendo adolescente realmente contrastaba mucho con la enseñanza oficial en el liceo, lo que yo estudiaba, que eran cosas totalmente racionales, y claro, el trabajo de ella era algo completamente distinto, que vivenciabas una serie de cosas que no tenían nada que ver con lo racional. Entonces, realmente, además le daba muchísima importancia a las artes plásticas, y yo siendo adolescente conocí muchísimos pintores, escultores de la mano de Bayertal, ¿no? Me hizo conocer, por ejemplo, a Barlach, a Kate Kollwitz, a Hans Harp y muchos más. Ella fue coetánea del movimiento de la Bauhaus, como también del expresionismo alemán. Yo creo que todo eso dejó un pozo en mí, y luego también vi muchas veces, porque iba por Montevideo todos los años, la danza expresionista de Dore Hoyer, que era una cosa impresionante. Es lo que a mí me movió más, y realmente ver lo que era capaz de transmitir un cuerpo en un lenguaje tan nuevo en ese momento, indudablemente. Era como un idioma especial que te transmitía todo tipo de emociones. Y yo creo que de alguna forma marcó mi ruta hacia el arte teatral. Después ya, bueno, vino el tener que salir de Uruguay, como ocurre muchas veces, que por muchas razones, que ahora no voy a entrar, uno tiene que dejarlo todo, toda la familia, todo lo que conoce, y llegar a un lugar completamente nuevo, desconocido, y toda una familia. Y tú eras la madre de 2 hijos, la cabeza de familia, que mantenías a un marido y sus 2 hijos. Y bueno, yo creo que para ti esta nueva etapa tendría que ser muy fuerte. Yo lo veía desde mis 8 años, y yo lo que recuerdo fue una llegada a Madrid con un fuerte olor a aceite de oliva por toda la ciudad, que me producía un asco espantoso, porque en Uruguay no se utiliza aceite de oliva. Ahora soy la primera, la más forofa del mundo con el aceite de oliva, pero en ese momento para mí era espantoso. Y después, bueno, Pepe Struch fue el que te introdujo en el ámbito teatral en Madrid, y recuerdo el ambiente teatral completamente distinto al de Uruguay, porque en Uruguay nuestra educación es muy, bueno, burguesa, un poco hipócrita, contenida, todas esas cosas. Y en España la sensación era de una acogida exuberante, brutal, con un cariño impresionante que a mí me apabullaba. Y claro, con esto de ser cabeza de familia, pues mi hermano y yo teníamos que estar mirando todas sus clases, mirando los ensayos. Ella tenía que ir con nosotros para todas partes, ¿no? Y bueno, esa era mi visión de ese momento de una niña. Tú podrás contar algo un poco más objetivo, ¿no? Bueno, yo creo que te olvidaste también del olor a pimiento frito, aparte del aceite de oliva. Bueno, el de bocadillos de calamares
todas las calles. Era impresionante, sí, de verdad, el olor, cómo cambia de una ciudad a otra. Y ahora me encanta el olor a pimiento frito. Y el bocadillo de calamares. Bueno, cuando vine a Madrid, una de las personas que conocía yo de Montevideo era Pepe Struck, que fue el que me introdujo en el ámbito teatral. Él fue un hombre de teatro, era director del Club de Teatro, una compañía muy importante en Montevideo, y también, bueno, dio clases en la Escuela de Arte Dramático de Montevideo. Me conocía muchísimo desde que yo era pequeña. Entonces, también conocía mucho el trabajo de Bayerthal, porque tanto él como sus compañeros habían ido a trabajar con ella. Que aquí en España se necesitaba la formación y la conciencia de la sensibilidad corporal, que no había nada que se pareciese en el de un actor o actriz. Entonces, él mismo me organizó un primer cursillo, y ese cursillo lo impartí en el foyer del Teatro Fígaro, que estaban haciendo en ese momento Las Criadas. Nuria Esper, Julieta Serrano, Fidel Almanza, Emilio Hernández, y yo ignoraba totalmente la importancia que tenían como actores, como actrices, como gente de teatro, y a lo mejor es por eso que me atreví a darles las clases sin ningún problema. Claro, claro. A 29 años. Sí, yo creo que es importante resaltar que gracias a estos profesionales de talla gigantesca, que valoraron el trabajo y nos impulsaron a mostrarlo, se pudo seguir desarrollando el método, ¿no? Existía también un lugar que era el Instituto Alemán, dirigido por Edgar Plinke, que era un oasis, porque tengo que recordar que en ese momento veníamos o estábamos todavía en la dictadura con Franco. Entonces, el Instituto Alemán mantenía como una cierta independencia, no había tanta censura, y este director del Instituto Alemán permitió a Marta dar clases, incluso estrenar los primeros espectáculos. Cuando ya Franco murió y empezó a volver a España gente de Sudamérica y de otros países, artistas, gente de la cultura, Edgar Plinke, por ejemplo, acogió a José Luis Gómez, donde hizo también sus primeras representaciones, y al Instituto Alemán fue a tomar clase con Marta, y perdóname que personas como Julieta Serrano, Emilio Hernández, Charo López, Marisa Paredes, Carmen Maura, Tina Sainz, yo ya sé lo que me vas a decir, pero... Sí, que en esos principios hace ya tanto tiempo que ni se deben acordar de eso, porque hace 50 años, ni se deben acordar de mí, pienso. Bueno, Tina Sainz sí, porque de vez en cuando nos escribimos, pero bueno, mi trabajo... He nombrado algunos, ¿eh? Claro, mi trabajo se fue desarrollando realmente poco a poco. Fui analizando y descubriendo qué era lo que interesaba y cómo hacerlo para hacer crecer al alumno, sobre todo desde el punto de vista teatral. Entonces he ido sistematizando la enseñanza para hacerla coherente y para darle al alumno herramientas para que pudiera hacer su práctica. Bueno, ahora hablaré en plural porque la verdad es que en todo nuestro trabajo siempre estuvimos juntas, Elena y yo. Como dice una amiga mía, nuestra, dice, somos dos mujeres que construyeron y construyen algo juntas.
Esto me parece fundamental para esta charla, además dentro del contexto del feminismo, ¿no? Intentamos encontrar en nuestro trabajo la esencia misma de la expresión y la comunicación. Y yo creo que muchas veces en el aula lo conseguimos y en las representaciones nos parece fundamental esa comunicación entre actores y actrices, ¿no? Sí, entonces en esa... Bueno, eso. Sí, es que de ahí surgió el grupo Esquinca. En 1977 fundamos la compañía y claro, yo ahí ya tenía 15, 16 años y entonces empecé a, de alguna manera, a pasar de la hija de Marta que tomaba clases con su madre a pertenecer a un grupo donde tenía compañeros que nos desarrollábamos y aportábamos cosas a nivel artístico. Y en esa primera etapa, todos los componentes de esa compañía surgían de las clases. Y he de decir que hoy tenemos aquí, perdóname, Mar, a una de las fundadoras del estudio del grupo Esquinca, que participó en los primeros espectáculos, que es Mar Sabater, que es pintora, dibujante, profesora de expresión corporal, de psicomotricidad y una artista. Está aquí Mar Sabater. Ah, bueno, Mar, hola, ya que no pudimos hablarnos por teléfono, te saludo. ni te veo, pero bueno. Sí. Ella sí dice que sí que te ve. Ah, bueno. Perfectamente. Es que pasados años, porque ahora han pasado años desde la pandemia, realmente yo no estoy muy visible. Pero bueno, hablando de lo que estábamos hablando en los primeros tiempos, el grupo estaba formado por personas provenientes de diferentes campos artísticos, como, bueno, Mar Sabater, la compositora María Escribano, actores como Fidel Almanza, Emilio Hernández, Roger Álvarez, José María Guía, la actriz Silvia Vivó, y otras personas relevantes como Pedro Garel, que más adelante destacó como creador de performances y artista multimedia. Al principio el trabajo era de laboratorio y era la época de las investigaciones como las de Grotowski o Living, pero para nosotros no era importante el espectáculo, sino el proceso de investigación. En los años 80 el grupo Esquinca participaba en todo tipo de eventos y también en galerías de arte, etcétera, haciendo lo que llamábamos acciones. Sí, ahora mismo hay varios libros que hablan de esa época de los 80 y de esa explosión y hacen referencia muchas veces a ti como, como persona que, ¿cómo se dice?, que enseñó o que impulsó a artistas como Lourdes Durán, el grupo, ¿cómo es que se llama? Ura-Uns, Pedro Garel. Sí, es que Pedro, al mismo tiempo que estaba formándose con nosotros y que trabajaba en el grupo Esquinca, también tenía su grupo particular cercano en un planteamiento a Fluxus. Él era, bueno, director, digamos, de performance, hacía una investigación sobre el performance. Y recuerdo que trabajó contigo y otras personas en una
en un performance que se hizo un poquito famoso en su momento, que se hizo en los Jardines del Descubrimiento, en la Plaza de Colón, que se llamaba Escultura Viva. Sí, donde... esto lo nombran en la serie esta de Cuéntame, sale, vamos a ver a un tal Pedro Garel que hace una cosa muy rara. No sabía, no sabía. Sí, 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 sí. Bueno, y así se fueron forjando dos sistemas de creación. Uno que era el trabajo sistematizado, reflexivo, a largo plazo, el de la representación teatral, y otro más de impacto visual, que era fundamentalmente dirigido a la plástica, con un margen bastante grande de improvisación. Sí, siempre mantuvimos durante bastante tiempo esas dos vertientes, desde 1977 hasta 2001, que La Odisea del Espacio, no, que estrenamos Nightmare, Yegua de la Noche. Siempre estuvimos haciendo nuestras propias producciones con este vocabulario que se fue forjando, así hasta llegar al nivel artístico, ¿no? En esa etapa, bueno, hablando de mí un poquito, pero bueno, ahora os mostramos algunas referencias de espectáculos. Yo empecé a tener muchas dudas de si lo que yo estaba haciendo, que había aprendido con mi madre, era realmente interesante y me quería dedicar a eso. Y yo necesitaba encontrar una identificación porque yo era la hija de Marta. Sí, además en ese momento eras adolescente, ¿no? Cuando empezaste a buscar otras cosas y... Claro, claro. Y entonces empecé a trabajar, pues eso, con Pedro, con otras compañías, a tomar clases de todo tipo. Bueno, y recuerdo a Adela Escartín, que también fue profesora de la RESAD, que me impactó muchísimo, clases de danza que me encantaban, descubrí el mimo corporal que también me apasionaba, poder hacer cosas tan concretas, porque mi trabajo era muy abstracto y yo necesitaba hacer cosas más claras. Y todo esto me encantó, pero bueno, después de muchas vicisitudes, fui dándome cuenta que realmente lo que me interesaba era esta manera de trabajar, ¿no? Por todo lo que hemos explicado antes. También apareció en ese momento Rafael Ruiz, que también es profesor de la RESA desde hace 30 años y que da clases de interpretación gestual. Él se formó en la RESAD y con Marta, y es una de las personas que más ha entendido el trabajo y nos ayudó a dar una serie de pasos para la teatralidad, para la actualización pedagógica, y empezamos a tener un trabajo más en equipo los tres, ¿no? Sí, bueno, la integración de Rafa en el estudio Esquinca fue muy importante porque su capacidad, digamos, de reflexión y de conceptualización nos ayudó mucho, y también su sensibilidad escénica, que nos hizo dar pasos adelante en cuanto a la teatralidad. Volviendo a la relación madre-hija, realmente para mí, fui maestra de Elena y madre, por supuesto, y desde los 7 años ella tomó clases conmigo, porque iba a un grupo infantil, aparte que luego participaba
en las clases, como ella dijo, muchas veces iba a mirar las clases. Pero todo eso que ella buscó de otras técnicas y ver si realmente lo suyo era lo que estábamos haciendo, me pareció muy normal, me pareció muy saludable que lo hiciese, que se acercase a otras técnicas para conocerlas, y a mí no me provocó ninguna ruptura, me pareció lógico. Al contrario, pienso que madre e hija somos aliadas y somos cómplices en el trabajo, porque ella participó en todos los montajes que yo dirigí y ha sido para mí la mejor exponente del trabajo que estoy haciendo, de que estamos haciendo, del arte del movimiento. En los ensayos, por ejemplo, cuando yo hago una propuesta o hacía una propuesta, ella utilizaba el vocabulario corporal que nosotros habíamos pautado, pero le daba una trascendencia y le daba una emocionalidad y cargaba de sentido todo ese vocabulario. Entonces, realmente, para mí, el trabajar con Elena, aunque sea mi hija y porque lo sea tal vez, ha sido fundamental, ¿no? Sí, yo creo que hay una cosa que, bueno, más allá que muchas gracias por todos los halagos, pero más allá de eso, creo que hay una cosa que posiblemente muchos de vosotros habéis vivido o conocéis, que es que un director necesita tener unos actores que le entiendan, o un actor o una actriz que sea esa persona que le entiende su desarrollo y su evolución, porque no es algo estático. Y yo creo que entre nosotras, aparte de ser madre e hija y ser familia, había esa comprensión el director muchas veces va por delante de lo que sus actores pueden entender, pero nosotros íbamos un poquito como a la par. Y ahí existía ya había una cantidad de etapas que estaban hechas y uno podía ir más allá. No todo eso, convencer, que me entienda, qué tal, no sé qué, sino que ya iba todo sobre ruedas, ¿no? Entonces, no sé si te parece, podemos ver algún vídeo Sí, de alguna, bueno, una pequeña selección yo hice un vídeo de 2 minutos y pico, Vale, con lo pues cual no se va a poder ver mucho, pero algo se verá de lo que hicimos en el grupo, que después se llamó Esquinca Teatro de Movimiento.
ahora vamos a hablar un poquito de una cosa una parte muy importante que es la rezad en nuestras vidas. Es algo fundamental. Cuando, o sea, en 1970 estábamos en esos años con la compañía independiente, pero tú estuviste siempre trabajando en el teatro oficial. Desde ese momento empezaste a trabajar con directores como Adolfo Marsillac, Pepe Struch, José Tamayo, Ricard Salvat, González Vergel, Pilar Massa, es decir, esa labor estuvo siempre, toda la vida, aparte del teatro independiente, ¿no? Pero en 1978 surgió la posibilidad de que te presentaras a unas oposiciones para la RESAD. Y eso fue algo muy, muy importante porque esto significó estabilidad, no solamente estabilidad económica, que en una profesión como esta es muy importante, sino una estabilidad para poder desarrollar el método con continuidad, con profundidad, con unos alumnos que realmente tienen una actitud vocacional, una entrega total. Entonces, a mí me gustaría que comentaras un poco cómo fue para ti esa entrada en la RESAD, qué significó, ¿no? Bueno, para mí la RESAD es no solo es lo que dices tú, te da una estabilidad laboral, pero el trabajo con los alumnos siempre fue muy fructífero, muy gratificante, porque en la RESAD, claro, hacen una selección, se hace una selección a la entrada y realmente se nota que son personas seleccionadas, personas con talento, con un talento especial. Y entonces estos alumnos tienen muchísima sensibilidad, mucha entrega y todos los trabajos que se realizan son muy creativos, van paso a paso en esa creatividad y te hacen crecer en todos los aspectos también, te hacen buscar más como profesor y siempre hay como un feedback muy importante entre profesor y alumno, ¿no? Y alumnos. Sí, es que realmente es muy, muy importante dejar claro que las dos, desde el principio hasta el final, siempre hemos estado absolutamente comprometidas con el trabajo que se hace en la RESAD y bueno, en 1990, 91, bueno, nunca me acuerdo bien, como decía antes Isiar Pascual, hablando de Madre Coraje, yo creo que ahí sí que fuiste Madre Coraje porque fue una lucha para poder realmente implantar la especialidad de interpretación en el teatro del gesto. Una lucha de muchas personas y si no fuera porque en ese momento era directora de la RESAD, Lourdes Ortiz, yo creo que hubiera sido muy difícil que se diera ese paso, no solamente para esta nueva especialidad, sino también otras especialidades que se pudieron hacer en ese momento y la entrada de muchos profesores nuevos y jóvenes que, bueno, los viejos tenemos cosas que experiencia y muchas cosas que aportar, pero también es importante ir renovándose, ¿no? Y, y no sé, aunque estábamos en la RESAD,
nunca dejamos de tener nuestra escuela particular, que se fundó en 1980, y de trabajar en el teatro independiente y en el teatro oficial. Sí, yo quería decir en esto una cosa que me parece importante. Aunque en la RESAD se avanzaba mucho, había esa colaboración tan grande entre profesor-alumno, y siempre, bueno, a mí no me dieron más que alegrías los alumnos en la RESAD. Pero bueno, donde verdaderamente llegábamos a investigar y plasmar resultados era en nuestra escuela particular, con los grupos elegidos, ¿no? Y esto se ve claramente en los dos libros últimos, que son los primeros que aparecen en ese vídeo, que la claridad y sistematización a la que se ha llegado actualmente se ve claramente en el primer volumen de ese libro que tú has escrito sobre el Esquinca Teatro de Movimiento. Y otra cosa que quería decir, que en el segundo volumen se analizan los espectáculos de la compañía, pero eso da ¿cómo se dice? Un principio que va a servir para todos los análisis de teatro del gesto. Es decir, cómo se da una manera de analizar el teatro del gesto. Y también se ve en ese segundo volumen que en lo nuestro había una parte que era pedagógica, y tú lo señalas como origen pedagógico, y esa parte pedagógica se demuestra que partíamos de ella, de temas previamente explorados en clase, y después esas herramientas eran elaboradas dramáticamente. Todo ello fue que se fuese consolidando un sistema pedagógico y artístico. Sí, ahí en esa colaboración fue muy importante la labor que hacíais de dirección, tú como directora y Rafa como director de escena, en las propias producciones, pero eso luego se llevó también a la RESAD en talleres de cuarto curso y en otras colaboraciones. Y en el recorrido gestual, la primera promoción de esa especialidad fue con un taller de fin de carrera que era Mare Magnum, pero bueno, hubo otros, ¿no? Sí, bueno, Mare Magnum fue el primer taller fin de carrera de ese tipo de teatro en una institución oficial. Eso me parece importante. Es que aunque aquí no se conocía, en los festivales, en todas partes estábamos llenos de teatro de movimiento, de teatro del gesto. Realmente fue el Mare Magnum para nosotros fue una colaboración magnífica, porque si bien yo trabajé con los alumnos la parte corporal expresiva, Rafael le dio al espectáculo una puesta en escena muy teatral, diseñando también el espacio escénico. Y a partir de ahí ya hemos hecho otros trabajos de fin de carrera, como Momo, Hades, el experimento de la doctora Ox, Ídolos Rotos, entre otros, ¿no? Y Rafael y Elena han seguido trabajando espectáculos tanto en la RESAD como fuera de ella. Bueno, fuera de ella, el último espectáculo que hicimos la parte corporal, en Elena y yo, bueno, la trabajamos con los actores y actrices, y la parte, digamos, de dirección fue de Rafa, y se llamó Eladia o los cuerpos de Atalanta, y fue estrenado en septiembre de 2018. ¿Qué? Sí, no, que yo creo que
podíamos ahora ver una selección de algunos de estos talleres de fin de carrera que hicimos Sí. o que hicisteis, porque yo no, aunque Mare Magnum no está ahí representado, si podéis poner ya el último vídeo. Bueno, la rezada. Cuántas cosas se pueden hacer aquí. Bueno, ya podíamos seguir, y seguir y seguir, pero vamos a empezar a ir terminando, y también por si queréis hacer alguna pregunta, pero antes me gustaría realmente agradecer muchísimo a todos los alumnos que han tomado clases con nosotras, y a todos los que decidieron en un determinado momento formarse como profesores de expresión corporal de este método y que asistieron a estas formaciones que nosotros damos desde hace 15 años para trabajar específicamente con el método. No sé si tú, Marta. Sí, lo importante para nosotros es que hay muchos profesores formados por nosotros que son excelentes docentes y profesionales. Y me gustaría nombrar algunos que están en nuestro estudio y otros que no están en nuestro estudio, pero que los dejaré a muchos por nombrar, pero los seguimos teniendo presentes totalmente a todos, que son muchísimos. Pero quiero nombrar por lo menos a algunos. Ana Pérez de Amézaga, Paula Migueles, Adán Coronado, Alba Blanco, Alicia Rabadán,
Susana Carnero, Amaya Jiménez, Arantxa Sagra, Aida Villar, Elena Díaz Blanco, Sonia de Martín, Ana Blanco, Gema Blanco, Noemí Real Quesada y un largo etcétera, etcétera, que, bueno, no podemos nombrar a todos porque nos quedaríamos aquí muchísimo tiempo, pero quiero decir que ha valido la pena este trabajo para que otros puedan continuar el camino trazado. Y nada, os pido, bueno, os agradezco que hayáis tenido tanta paciencia y muchas gracias a todos por vuestra atención. Si queréis hacer alguna pregunta, aquí estamos para contestarla. Aquí, si alguien quiere decir algo, vamos a hacer 5 minutos máximo, ¿vale? Porque tenemos que hacer un poco de descanso antes de la siguiente. Sí, ¿Alguien? sí. Ah, mira, aquí. Hola, bueno, me Hola. llamo Alejandro y quería preguntaros, bueno, aparte que enhorabuena y que es un placer hablar con vosotras, que yo no he tenido la suerte de coincidir en clase con vosotros, pero bueno, es un honor estar aquí y conocer tanto a Marta como a ti. Bueno, la Muchas pregunta, gracias. nada. Quería preguntar qué retos o dificultades, sobre todo, os habéis encontrado a la hora de formar actores y si ha habido una evolución en esas dificultades. Y luego te quería preguntar a ti, igual que ella ha dicho, la importancia que ha supuesto que tú seas su compañera de viaje en el proceso de creación y tal, ¿qué ha supuesto para ti tener una madre como Marta Esquinca? Muchas gracias. Ay, qué difícil. Marta, ¿tú quisieras responder? No sé si has oído bien la pregunta Sí, al estoy tema de los retos para formar actores, las dificultades, aquí en La Resada o en en cualquier la lugar mesa o en cualquier parte. o en cualquier parte. ¿Contestas tú? Yo encuentro que los retos son los que todo profesor debe tener. No hacerse la vida fácil a la hora de trabajar, sino buscar, no complicaciones, pero sí buscar elementos que hagan descubrir al alumno, ¿no? Descubrir de una manera gradual, progresiva, que no se encuentre las cosas fáciles, porque lo fácil luego no permite buscar. Yo no sé si es eso lo que... Entonces, realmente yo no he encontrado retos para mí, pero sí tenía que poner retos en clases para que la gente buscara más y más, que no fuera tan fácil. Había un profesor de la escuela, justamente, que Elena siempre lo contaba, lo que decía Julio Castronuovo. ¿Qué contaba yo? Las máximas de Julio Castronuovo. Julio Castronuovo decía, cuando estabas probando algún ejercicio. ¡Ah, qué horrible! Sí. Bueno, sí. Si sale a la primera, desconfíen, por ejemplo, ¿no? O algo así. Y realmente eran, bueno, pues eso, uno tiene que probar y probar y probar hasta el infinito, ¿no? Claro. Y en realidad lo que creamos retos somos nosotros, a los alumnos y a nosotros mismos para a la clase siguiente poder dar más o avanzar más o progresar más en lo que estábamos haciendo. No sé si te contestamos, Alejandro, yo no te veo. Y luego me habías hecho una pregunta a mí que no recuerdo. Que al igual que ella había valorado la compañía que hacías en el proceso de creación, para ti, ¿cómo ha supuesto o qué ha significado que una compañera de viaje sea tu madre y cómo has vivido con esto? Ya que... Sí,
un poco lo he explicado así antes por encima, que hubo una etapa, claro, porque como empecé muy joven, hubo una etapa un poco como de rebeldía, ¿no? Allí donde uno quiere matar al padre, a la madre y a todo el mundo y todo eso. Y ahí pues empecé a tener, pues eso, muchísimas dudas. Lo que pasa es que después realmente vi que era lo que me interesaba, porque era la persona con la que me entendía, me comprendía su trabajo y además hacíamos un intercambio. Ya no era yo te doy, tú recibes, sino estar con ese intercambio constante y todo lo que eran procesos de ensayos, pues eran muy ricos y además es una disciplina que va aunando la poesía, la música, la pintura y yo siempre he sentido que con ella me iban enriqueciendo. Ella tiene como sus partes fuertes y yo las otras y vamos ahí compensando, ¿no? Yo también me enriqueciendo, o sea que... Sí, muchas gracias por las preguntas. ¿Hay más preguntas? Muchas gracias a todas y todos por estar. Yo creo que nos podríamos tirar eso, Claro. horas escuchándos, pero como después hay otra sesión, tenemos que hacer Por supuesto. esta pequeña pausa. Pues sí, es una lástima porque la verdad es que teníamos que haber dado toda la mañana para vosotras, ¿no? No, ya volvemos el año que viene. No, claro, para nosotras ha sido un placer porque teníamos ganas. Sabéis que el sentido de las jornadas es precisamente recuperar y visibilizar el trabajo de las mujeres en el teatro, en la historia del teatro y en el teatro actual. Y entonces Marta es uno de los referentes y tú también, por supuesto. Y este año, además, con el tema de las jornadas, es que es un lujo, un placer teneros aquí abriéndolo, ¿no? Porque sois madre e hija, pero hay muchas maternidades y una es esta, ¿no? La biológica y también la pedagógica. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Y ahora, a lo mejor, gracias también al alumnado de Gestual que ha venido a veros y que a lo mejor os quieren preguntar, bueno, no sé si sois de Gestual o de interpretación, bueno, pero podéis hablar con Elena, tenéis la suerte de que está hoy aquí, así que aprovechad. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, todo el equipo. Muchas gracias, muchas gracias.